Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, muy buenos días. Y está con nosotros también José Luis Santos, profesor de Economía de la Universidad San Pablo CEO. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estábamos viendo desde primera hora esos gráficos, cómo se están comportando y cómo ese gráfico de rentabilidades frente a la renta fija y la rentabilidad por dividendos ya se ha cerrado el gap. ¿Cómo veis que se puedan comportar la economía en el medio plazo, Juan Luis? En principio, con la vacunación en marcha y poco a poco la reapertura de sectores económicos que ahora están parados, debería comportarse bastante bien a medio plazo, excepto que las empresas no soportasen unos cuantos más. Pero bueno, parece que deberíamos ser optimistas, eso al menos pienso yo. Sí, evidentemente, si la vacunación sigue su ritmo y sabemos controlar una próxima ola, es decir, que no ocurra, pues lógicamente la economía tiene que ir paulatinamente a mejor y eso se debe notar en primavera, sobre todo a partir de mayo o junio, ¿no? Es clave que el verano sea, es decir, que sin tener, por supuesto, el turismo del 2018-2019, pero sí que un turismo con mayor confianza, con mayor claridad para poder viajar. Es decir, habrá mucha gente vacunada, sobre todo en Europa, sobre todo en el Reino Unido, que es un gran demandante, ¿no?, del turismo en España, y por tanto sería bueno despejar todas esas dudas. Por eso estamos viendo, ante esa reactivación económica, pues la vimos en el Bitcoin, curiosamente, hasta hace unos días, que ahora está sufriendo, pero en materias primas, ¿no?, que evidentemente debe ser una razón porque la actividad económica se está reforzando, aunque también hay un elemento especulativo, sobre todo cuando hemos sabido que Warren Buffett, etcétera, determinados inversores muy, muy significados, pues han dicho que estaban apostando por el petróleo, etcétera. Entonces, esto va poco a poco hacia arriba, si no descarrila la vacunación y no tenemos ninguna cuarta ola grave en el entorno occidental, ¿no? Y bueno, en todo el mundo. Hablabas de turismo. ¿Aguantará turismo y hostelería esta situación hasta verano en una situación complicada pero que pueda recuperarse? Santiago. No será fácil porque algunos ya vienen de pues casi un año cerrados. Hay muchos restaurantes y algunos comercios, etcétera, que no han vuelto a abrir, ¿eh? Es decir, pensando, bueno, prefiero la normalidad, quizás son personas con mayores recursos propios o mayor solvencia, pero eso por lo que sí que quiere abrir, ¿no? Otros, sin embargo, están muy apurados, es decir, les cierras a las 6 de la tarde o les abres solo las terrazas y les haces un daño tremendo después de casi un año de muy duro y, sobre todo, 6 meses, 7 meses los que han tenido muchas restricciones. Va a depender, lógicamente, de cómo se comporte los próximos meses la ola, pero también de la solvencia de cada uno. Es decir, aquí ya no tenemos solo un problema de liquidez, aquí ya tenemos un problema de solvencia. Una lección, y aquí lo voy a dejar, yo creo que para toda la anterior crisis, es que hay que reforzar la solvencia de tu propia empresa. Si eres un emprendedor, que no puedes pensar todo en crédito, sino que tienes que tener fuerza para poder aguantar bajo el agua. Porque si hay de repente un problema, un cierre, que ya sabemos que que vuelva a ocurrirnos en el futuro, no digo tan largo, pero que en el futuro pues nos acostumbremos, oye, cerremos 2 semanas algo por una razón, etcétera, resistir, hay que intentar resistir. Evidentemente ha sido muy duro, ¿eh? Y ha habido muy pocas ayudas, desde luego ayudas directas que habían sido y eran necesarias desde hace meses, sobre todo por el gran peso de la hostelería en nuestro país, y no se han dado, ¿eh? Aún estamos titubeando si se darán o no y cómo se darán. Juan Luis. Sí, efectivamente, y sobre todo pensar que la solvencia de pequeñas empresas, de empresas de reciente creación, pensemos en empresas creadas en los últimos, por ejemplo, 5 años, no les ha dado tiempo a despegar todavía y quizá, bueno, pues sean los que o ya han cesado la actividad o en estos últimos meses que probablemente nos queden de mayor cierre, pues van a tener problemas para seguir aguantando, no solo en hostelería, también en sectores que son muy afectados por esta caída de la actividad, como por ejemplo pues el transporte de personas o actividades lúdicas, imaginemos pues eso, centros de ocio, centros de deportes, que ahora mismo también están en una situación bastante mala. Probablemente las empresas que sean o bien antiguas o bien les haya dado tiempo a dimensionarse y ir adquiriendo mayor ratios de solvencia, van a aguantar más, y eso puede ser que al final acabemos con un tejido productivo con algo de mayores empresas
lo que, independientemente de estos problemas personales, nos daría quizá mayor productividad. Se está hablando mucho de esas jubilaciones, de esas pensiones. Hoy tenemos varios vistazos a lo que parece que el gobierno empieza a darle forma. El gobierno, por un lado, garantizará que la penalización por jubilarse 2 años antes sea del 16 y sin rebajas, del 16%. Por otro lado, el gobierno, en la portada de 5 días, de la mano de Escrivá, dice que aquellos que lleguen a los 67 años no tendrán penalización por seguir trabajando. ¿Cómo veis el sistema? ¿Cómo veis el modelo? ¿Cómo veis que puede ir configurándose en el medio plazo, Santiago? Bueno, el sistema público de pensiones español tiene todos los problemas que podamos imaginarnos y más, pero su principal, desde luego, es la sostenibilidad. Además, porque realmente eso es un contrato intergeneracional y la verdad es que para la gente más joven pues deben tener muchas serias dudas con los años de si a ellos les llegará. Ellos van a contribuir a los demás, pero a ellos les llegará. Entonces tiene muchísimas dificultades y yo creo que hay que reforzar la sostenibilidad. Hubo que hacerlo hace 10, 15 años, cuando aún teníamos... No lloremos sobre la leche derramada, pero esto no puede esperar mucho más. Yo creo que las propuestas del ministro Escrivá son un aire fresco. Ojalá se lleven a cabo, es decir, pero son un soplo. Por primera vez estamos empezando a ver pues ciertas penalizaciones a las prejubilaciones anticipadas, es decir, suena eso bien, es decir, está pensando cómo calcular la pensión para que sea más... Lógicamente sin intentar hacer daño a nadie, ¿no? Pero lógicamente lo que no se puede es crecer, es decir, no tener una relación entre lo que uno ha contribuido y lo que recibe después de la jubilación, ¿no? Eso. Sino evidentemente le estamos quitando a alguien que sí que está contribuyendo. Entonces, yo valoro muy positivamente esas propuestas. Ahora me gustaría verlas lógicamente aprobadas y en papel, ¿no? Y puestas en práctica. No serán suficientes. Es decir, yo creo que hay que promover el sector privado de las pensiones siempre que sea posible, y para mí fue un error penalizar o rebajar las posibilidades de deducción de los planes privados que cada uno nos podríamos sacar. No creo que eso fue un error, porque yo creo que es insuficiente el sistema, que necesitabas todas las herramientas. Entonces, pero bienvenidas sean las propuestas, yo creo que muchos economistas estamos de acuerdo, que está haciendo el ministro Escrivá, que son por primera vez un soplo de aire fresco. Juan Luis, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, son buenas propuestas, pero no dejan de ser quizá parches a un sistema que sabemos que por esta pirámide poblacional que hablaba antes la profesora, pues cada vez vamos a estar en una situación con mayor número de personas ancianas, de personas que ya no trabajan porque no tienen ni la edad, la fuerza, la salud para hacerlo, y por lo tanto van a tener pensiones. Cada vez va a haber un menor número de personas jóvenes trabajando, se incorporan menos personas al mercado de trabajo. Por lo tanto, es un sistema que o bien compartes como este, que es bueno, que nos va a dar más tiempo para seguir con un debate importante, pues un sistema que sabemos que no funciona. Yo creo que todas las personas que tienen quizá alrededor de menos de 50 años estamos preocupados. Cada vez veo a mayor número de jóvenes que están preguntándose si hacerse planes de pensiones. Han quitado la deducción que antes era de 8.000 euros anuales en el IRPF, ahora ha pasado a ser solamente 2.000 euros en los planes de pensiones individuales. Y sabemos, estamos todos concienciados de que probablemente tengamos que trabajar hasta los 67 o incluso más años para llegar a la pensión completa. Y es que esa pensión completa seguiría existiendo cuando nos toque la edad de jubilarse. En cualquier caso, bueno, evitar prejubilaciones es una medida muy positiva, porque de nuevo, sobre todo quizá en el sector bancario, lleguen más prejubilaciones que sobrecargan el sistema. Es lo que queremos aquí. Muchísimas gracias, Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, y Juan Luis Santos, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Gracias a los dos por acompañarnos. Buen día, buen negocio. Buenos días, gracias.